Buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número uno, corresponde a tiristores. Nuestro grupo está conformado por Sarash Parada, José Manuel Méndez, Gilberto Andrés Duarte, Luis Alfonso Pinzón, Jonathan Uribe, Hugo Armando Reyes y quien les habla, Leonardo Amaya. Primero vamos a comenzar con la definición de qué es un tiristor. El tiristor es un dispositivo semiconductor que utiliza realimentación interna para poder producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son elementos semiconductores que, como bien sabemos, estos pueden actuar como aislante o de conductores dependiendo de la temperatura a la que estén sometidos. Son dispositivos unidireccionales como los SCR y bidireccionales como los TRIAC o los DIAC. Estos se emplean para el control de potencia eléctrica. Para los SSR consta el dispositivo de un ánodo, de un cátodo, donde las uniones son de tipo PN-PN entre ellos, por lo tanto se pueden modelar como dos transistores típicos PNP y NPN. ¿Cómo es el funcionamiento de un tiristor? Él es como un conmutador biestable, es el equivalente electrónico de un interruptor mecánico. Por lo tanto, tiene la capacidad de dejar pasar plenamente o bloquear por completo el paso de corriente sin tener un nivel intermedio, aunque no son capaces de soportar grandes cantidades de corriente. El diseño de un tiristor permite que pase rápidamente de apagado a encendido al recibir un pulso de corriente por la compuerta gate. Cuando hay una tensión positiva entre el ánodo y el cátodo, eh, quiere decir que la tensión del ánodo sea mayor a la del cátodo. Para desactivarlo, simplemente basta con apagar la fuente de alimentación, abriendo el circuito o haciendo pasar una corriente inversa por el tiristor. ¿Cuáles son los métodos de activación? Contamos por térmica. Cuando la temperatura es muy alta del tiristor, produce el aumento de pares de electrón, por lo que aumentarán las corrientes de fuga. Al aumentar la diferencia entre el ánodo y el cátodo y gracias a una acción regenerativa, esta corriente puede llegar a ser 1 y el tiristor puede llegar a activarse. Otro medio para poder activar un tiristor es por medio de un haz de luz. Si un haz de luz incide directamente en las uniones del tiristor hasta llegar a las capas de silicio, el número de pares de electrón aumentará, pudiéndose activar el tiristor. También lo podemos hacer por alto voltaje. Si el voltaje directo desde el ánodo hacia el cátodo es mayor que el voltaje de ruptura directo, se creará una corriente de fuga lo suficientemente grande para que se inicie la activación con retroalimentación. Normalmente este tipo de activaciones puede dañar el dispositivo hasta el punto de destruirlo. Corriente de puerta. Para un tiristor polarizado en directa, la inyección de corriente de puerta al aplicar un voltaje positivo entre la puerta y cátodo lo activará. Si aumenta esta corriente de puerta, disminuirá el voltaje de bloqueo directo, revirtiendo la activación del dispositivo. También lo podemos hacer por elevación de voltaje ánodo-cátodo, que esto sucede si la velocidad en la elevación de este voltaje es suficientemente alta. Entonces la corriente de las uniones puede ser suficiente para activar el tiristor. Este método también puede dañar el dispositivo. En esta diapositiva encontramos las siglas de los diferentes tiristores. Podemos ver su nombre en inglés y en español. Aquí podemos ver los símbolos electrónicos de algunos tiristores con el respectivo nombre de cada terminal. Aquí vemos la curva característica de corriente versus tensión del dispositivo. Es importante porque nos permite ver los diferentes estados del dispositivo. Vemos la característica de encendido, sus correspondientes corrientes y podemos ver la corriente de mantenimiento, que es de gran importancia cuando está en conducción. La región inversa, que es donde no hay conducción, y por último la región de avalancha o de ruptura. Algunas aplicaciones de estos dispositivos
está en nuestros hogares, en controles de iluminación, calentadores, activación de alarma, entre otros. También se usa en el control de velocidad de motores, cargadores, circuitos de aspersores de agua y pantallas electrónicas. Ahora vamos a hablar acerca de otro dispositivo, un tiristor muy común que es de control de fase o conmutación rápida SCR. En la gráfica podemos ver el dispositivo físico seguido de una representación gráfica donde se mira el orden en el que están las respectivas patas del elemento y su símbolo electrónico. Cuando hablamos de su funcionamiento, tenemos primero el símbolo electrónico y podemos ver en esta región las diferentes capas de semiconductores, una P, una N, una P y una N, y cómo estaría ubicado el ánodo, cátodo y su compuerta o gate. La unión entre cada uno de los semiconductores genera una juntura o unión, y dependiendo de cómo sea polarizada cada una de esas regiones, el semiconductor, en este caso tiristor SCR, va a permitir la conducción o no conducción de la corriente a través de estos semiconductores. Aquí podemos ver un circuito equivalente pero utilizando transistores. Aquí en la parte inferior podemos ver parte de la curva característica y cómo la corriente gate o corriente de puerta nos va a hacer inclinar, elevar o decaer la gráfica de funcionamiento del tiristor. También debemos tener muy en cuenta las condiciones de conmutación. Tenemos dos, que es corte o conducción. Cuando tenemos el corte, tenemos que la tensión entre ánodo y cátodo es menor que la tensión BO. Cuando hay conducción, es decir, está polarizada directamente, el ánodo cátodo ha recibido ya la orden, es decir, por medio de la corriente de compuerta, él ya se ha activado y ha dejado que haya corriente a través del dispositivo. Y para ello debe mantenerse una corriente que, pues su nombre lo indica, es una corriente de mantenimiento que nos permite que esta conducción esté continuamente hasta que esa corriente ya no esté. La curva característica, como vimos anteriormente en los tiristores y en este caso pues el SCR, vemos como cuando la corriente de compuerta va aumentando, aumenta más rápido, la conducción se hace también más rápida, es decir, el estado de no conducción a conducción va a ser en periodo de tiempo más corto. Como vemos, la tensión BO es la tensión de ruptura o directa, que es la que está en esta región. La corriente en la puerta, que es I sub G, la corriente de mantenimiento, que es la mínima, es la que está acá, para que el tiristor se mantenga en conducción. La IL, que es la corriente de enganche, que es la que nos permite, o es la mínima para que en el ánodo haya la conducción del tiristor, para que haya pues, flujo de corriente del ánodo al cátodo en el tiristor. Otro tipo de tiristores son los de conducción inversa, también llamados RTC. Estos tipos de tiristores son para uso muy especializado y básicamente se conoce por el diodo antiparalelo que tiene conectado a un tiristor, y de ahí vemos su compuerta, la G, gate, el ánodo y el cátodo. Ese diodo antiparalelo permite el flujo de corriente inversa debido a una carga inductiva y también mejora el requisito de desactivación en un circuito de conmutación. Dentro de estos tipos de tiristores RTC tenemos dos clases también. Tenemos los de canal N, que son controlados por el ánodo, y los de canal P, que están controlados por el cátodo. Y aquí tenemos su respectivo símbolo electrónico. Muchas gracias.